Porque lo que nosotros estamos finalmente describiendo son músculos de cabeza y cuello para poder continuar a hacer tórax. Vimos músculos faciales, que es un capítulo independiente porque por las características que tiene, y los músculos craniomandibulares también son distintos, a pesar de que son mucho más convencionales porque sí generan estas palancas que son para movimiento, pero tienen un origen embrionario también distinto, derivan del primer arco faringio, y tienen una inervación dada por un par craneal de nuevo, que es el nervio trigémino. A pesar de que el nervio trigémino es casi sensitivo, es un gran nervio sensitivo, tiene una pequeña raíz que es motora, y esa raíz motora es la que da la inervación a los músculos craniomandibulares. O sea, la inervación sensitiva de la cabeza está dada por el nervio trigémino, pero además este nervio es capaz de dar inervación motora a estos músculos. Los músculos masticadores van a ser los siguientes. El músculo massétero, temporal, pterigoideo medial, pterigoideo lateral, que son los músculos masticadores convencionales. Pero adicional a esto vamos a sumarle el vientre anterior del músculo digástrico y el miloioideo, que también siguen siendo masticadores, a pesar de que hacen apertura de la boca y no el cierre, pero también están inervados por el nervio trigémino. Y aquí hay una cosa interesante porque el vientre anterior del digástrico está inervado de esa manera y el vientre posterior no, a pesar de ser un puro músculo. El miloioideo, que es un músculo bastante particular, es como una alfombra que se ubica en el piso de la boca, y dos músculos que son masticadores porque están inervados por el trigémino y porque derivan del primer arco faringio, pero no mastican, no producen un movimiento del ATM. Son el músculo tensor del velo palatino y el tensor de la membrana del tímpano, que también se denominan cráneos mandibulares porque finalmente tiene que ver con el origen embrionario y con su inervación. Músculo temporal. El músculo temporal se origina en la fosa temporal. Se origina específicamente con sus fibras carnosas a través de la línea temporal inferior, puesto que la línea temporal superior es para la fascia de este músculo. Por tanto, de la línea temporal inferior emergen las fibras carnosas y descienden, dando un contingente amplio de fibra carnosa para finalmente, casi en el extremo de la fosa temporal, dar las fibras tendinosas y incluirse en este hiato, que se denomina hiato temporal infratemporal, que es un espacio, y que luego va a ir a tomar inserción en el proceso coronoide de la mandíbula para finalmente ir hacia el margen anterior de la rama mandibular e ir hacia la cresta temporal de la rama de la mandíbula e ir al labio medial del trígono retromolar. ¿Saben por qué les digo todo eso? Porque ustedes debió haber estudiado mandíbula. ¿Recuerdan que yo le dije? Y maxilar, y cigomático, y lagrimal, y etc. Y palatino. Entonces, va a ir hacia la mandíbula, el proceso coronoides, va a ir hacia el labio medial del trígono retromolar y finalmente va a actuar sobre la mandíbula y específicamente va a actuar sobre la articulación o va a afectar la articulación del ATM. De tal forma de que este músculo participa en el cierre de la boca, pero no de una manera tan sencilla, sino que tiene tres fascículos, un fascículo anterior, un fascículo medio y un fascículo posterior. Se asemeja mucho al músculo deltoides en ese sentido, y el fascículo anterior es capaz de movilizar en elevación mandibular, pero también hacer una pequeña protrusión de la mandíbula, es decir, que la mandíbula se adelante, haciendo una elevación y una protrusión. El fascículo medio es netamente elevador mandibular, y el fascículo posterior es un retrusor de la mandíbula, es capaz de retruir, de retrasar la mandíbula y además elevarla para hacer una masticación. Entonces, tres fascículos con componentes funcionales independientes y comunes. Aquí estamos viendo el proceso coronoide de la mandíbula. Aquí se inserta y también hacia ese labio, ahí. Y su origen es aproximadamente acá, donde usted detecte la línea temporal inferior. Este músculo está revestido por una fascia bien particular, porque la fascia es nacarada, resistente, gruesa, que se ubica en su origen en la línea temporal superior y luego acompaña las fibras en el primer tercio, pero luego se separa del músculo
Y esto es raro porque las fascias yo le dije que estaban íntimamente relacionadas con el músculo, pero esta fascia se separa. Se separa y se divide en dos hojas. Y las dos hojas van a ir a ubicarse a nivel del arco cigomático, una hoja por lateral y una hoja por medial al arco cigomático, dejando una doble hoja entonces puesta en un espacio dada sobre el arco cigomático, donde va a pasar una vena que se denomina cigomático palpebral, y un espacio entre la hoja interna de la fascia y el músculo que va a estar ocupada por grasa. O sea que aquí no hay una conexión íntima entre la hoja de la fascia y el músculo, sino que va a estar ocupado esto por un contenido grasa. Una grasa que proviene de la cara y que se denomina, y que proviene de hecho de la región infratemporal, y que se denomina la expansión temporal del cuerpo adiposo de la mejilla. Expansión temporal del cuerpo adiposo de la mejilla. Ex bola de Bichat. Entonces existe un territorio graso separado de la fascia. Y esto es extraño porque no lo vamos a encontrar en otros lugares del cuerpo. Para hacer una fascia del músculo. Aquí estamos viendo en una vista, en un corte topográfico, un corte coronal, estamos viendo el músculo. Este es el músculo temporal. Porque esta es mandíbula. ¿Qué es eso? Proceso cigomático, arco cigomático, ¿cierto? Arco. ¿Y eso qué será? Temporal. Sí, puede ser temporal. Puede ser temporal y puede ser también esfenoide, pero yo me refería a algo más genérico, es cráneo. ¿Cierto? Es cráneo. ¿Y eso es? Esto es para que a ver si hablamos el mismo lenguaje. Si yo me coloco a decir que no entiende nada. Sí. ¿Qué es esto? Mandíbula. Mandíbula. Por tanto estamos viendo un corte coronal. Y entonces estamos viendo el músculo temporal, que dijimos que estaba en la fosa temporal y que se insertaba hacia la región infratemporal por ese espacio que se denomina espacio temporal o hiato temporal infratemporal. Y además decíamos de que su fascia estaba despegada del músculo y entre la fascia y el músculo hay una expansión grasa que se denomina la expansión temporal del cuerpo adiposo de la mejilla y las fascias están abiertas y puestas una en el labio lateral y el labio medial del arco cigomático y dejaba una vena en el centro que era la vena cigomático palpebral. ¿Ve? No le miento. Pero la idea es que usted lo maneje de esa forma, que vea eso y diga, ah, perfecto, ese es el arco cigomático, ahí está la mandíbula, ahí está el cráneo, ahí lo ubico. El corte coronal es este, ah, perfecto. O sea, perfectamente es distinto al corte sagital. Entonces, no vamos a entrar en detalles de este músculo porque en algún momento sí vamos a entrar, pero está irrigado en parte por esa arteria que se denomina temporal superficial y en parte y en gran medida por la arteria maxilar. Y ahí estamos viendo la fascia del músculo, ¿ves que es mucho más, parece un tendón, pero es una fascia. Ahora, que sea una fascia así de gruesa, que se da aquí, pero también se da en el muslo, porque si usted se palpa la región lateral del muslo cada vez que camina, ve que hay un engrosamiento facial que cuando va dando el paso hace de que la energía vaya a ser disipada hacia inferior, hacia el mismo inferior, y no se digregue en el muslo. Entonces, en este caso es lo mismo. Esa tremenda fascia, tan resistente e inextensible para que el músculo cuando se contrae no se pierda la energía en la región temporal, sino que se proyecte hacia la mandíbula y pueda mover la ATM con un nivel de 120 kilos por centímetro cuadrado. Eso es mucha potencia por lado. Eso es mucha potencia. Por lo tanto, además de que existe esta fascia, existe un control que va a estar en relación a las piezas dentales que no le permite hacer esos niveles de fuerza. Y que usted cuando, por ejemplo, está comiendo marisco,
y usted está comiendo mariscos crudos en concha, y le sale una pequeña arena, y usted va a dar un tremendo mordisco y usted detecta en un microsegundo esa arena por receptores que tiene periodontales y no nos permite hacer eso, porque si no fracturaría las piezas. Y usted se da cuenta y se saca, que pareciera que fuera así una roca, esa sensación da. Y después se saca y es una cosa, pero que no tiene, casi no existe. Eso es porque esta musculatura es demasiado potente. Entonces debe haber un control. Esto estamos viendo ahí la fascia y ahí estamos viendo el músculo temporal. Y aquí además se está viendo a contraluz las arterias y venas que son parte de la temporal superficial y de la arteria maxilar. Y la inervación está dada por el trigémino, nosotros no vamos a entrar en eso porque ya está dada por el nervio temporo-macetérico. Esto va a ser parte de las regiones de la cara más bien. Macétero. Ahí está el macétero. El macétero es un músculo cuadrilátero que tiene dos fascículos. Un fascículo superficial y un fascículo profundo. El fascículo superficial es que usted ve que es un poco oblicuo y que se proyecta desde el cuerpo del hueso cigomático y parte del arco cigomático y desciende hacia el ángulo de la mandíbula a través de fibras carnosas. Y en el ángulo de la mandíbula existe una inserción y un rafe. Nuevamente, un rafe tendinoso. Un rafe se le denomina a una estructura tendinosa entre dos músculos. Entonces, existe un rafe tendinoso porque por el otro lado continúa otro músculo que se denomina pterigoideo medial. Y entonces existe un rafe de separación tendinoso que se denomina pterigo-maceterino. Pterigo-maceterino. Y un fascículo que se denomina profundo, que es vertical, que se ve ahí, ¿cierto? Es vertical. Y este fascículo profundo tiene un origen en el arco cigomático y tiene una inserción en la cara lateral de la rama de la mandíbula. O sea que está en el cuerpo de la rama, ahí se inserta. Uno se inserta en el ángulo y el otro se inserta en el cuerpo, tomando una inserción bastante amplia en relación a la mandíbula. Y no la toma acá, a pesar de que sería a lo mejor más inteligente tener un músculo con sentido contrario y provocar un cierre más potente por anterior, ¿cierto? Y hacer que la mandíbula se cierre con fuerza, porque para eso está. Pero este músculo es potente hacia posterior porque lo que necesita es hacer que las muelas muelan. Por lo tanto, es el músculo más potente de la masticación y mantiene 200 kilos por centímetro cuadrado. Aquí tenemos esta estructura que la volvemos a ver, es el conducto parotidio. Está en relación al músculo macétero, pero va a ir hacia el buccinador y lo va a perforar. Pero va a pasar por encima del músculo macétero. Ahí se ve de nuevo. Promete que está despegado, pero es el conducto parotidio. Entonces tenemos fascículo superficial oblicuo, fascículo profundo que es vertical. El fascículo superficial además es capaz de hacer protrusión mandibular, es decir, que no solamente hace una elevación con fuerza, sino que también puede protruir la mandíbula, llevarla hacia el anterior. En cambio, el fascículo profundo es netamente elevador mandibular. Aquí es donde se inserta, ahí, el fascículo profundo, y aquí es donde se inserta el fascículo superficial. Y se originan de aquí, y parte del arco cigomático. O sea, ese es su territorio de origen. ¿Ven? Ahí está cortado para poder ver dónde tiene su inserción. Y aquí se puede ver lo que estábamos viendo anteriormente con el músculo puesto, tal cual. Fíjense cómo tiene una relación importante con esta glándula, que es la glándula parótida, la glándula salival mayor, y con el conducto parotidio, tal cual lo cruza entonces completamente para ir en búsqueda del músculo buccinador y perforar. Músculo macétero. ¿Qué otra importancia tiene este músculo que es el macétero? Es que este músculo mantiene una fascia no tan resistente y no tan inextensible como la del músculo temporal, pero es una fascia que es hermética. Hermética, es decir, está totalmente este músculo cubierto por esta fascia y pegada a los huesos. De tal forma que la única abertura que mantiene esta fascia es por la escotadura mandibular. Por aquí. Formando un bolsillo
que conecta la escotadura mandibular con la cara externa de la rama. Porque por aquí van a avanzar las arterias y los nervios que van a provenir de las regiones profundas de la cara. Y esto tiene una importancia porque este sellado es tan hermético que cuando existe una infección a ese nivel o bajo el músculo massétero, se vuelve tan anaerobia, tan resistente y tan virulenta que los pacientes braman de dolor porque no gritan, porque finalmente no tiene hacia dónde ir esa infección. La única forma es que avance hacia territorios profundos de la cabeza. Se mantiene ahí, se mantiene ahí, se mantiene ahí. Imagínense cómo esto está tratando de, con los productos que esté produciendo la infección, haciendo de que esta inflamación intente colapsar la fascia, pero no puede, y entonces es un dolor insoportable. Pero lo peor de todo es que la persona que lo está tratando no lo ve. Porque como es profundo y está bajo la fascia y bajo el músculo y pegado al hueso, no da ni siquiera un signo de rubor y ningún signo de inflamación. Nada, solo dolor. Músculo massétero. Ahí se ve, miren, la abertura. Para que pase esa arteria, que ahí está como si fuera hacia superior, pero estamos viendo de que esto está resecado. Cuando lo dejan hacia inferior, esa estructuras neurovasculares descienden. Se denominan arteria masseterina superior y es una colateral de la arteria maxilar que se está viendo acá. Y además tiene una inervación dada por el trigémino nervio-mandibular, que es el ramo temporo-masseterino, que le da inervación al temporal y al massétero en conjunto. Músculos pterigoides. Los músculos pterigoideos se van a dividir en dos. Esto es una vista posterior, esto es una vista posterior. Porque mire, ¿se acuerda que esto era la coana? Coana. Y esto es el proceso pterigoides. Lámina medial. Y eso se llama el gancho del proceso pterigoides. ¿Sí? Perfecto. Y eso es el cóndilo mandibular. Perfecto, esto es una vista posterior. Y aquí estamos viendo los músculos pterigoides. Uno que es un poco mayor, un poco más amplio, que se denomina pterigoideo medial, y uno un poco menor, pero muy muy importante, que es el músculo pterigoideo lateral. El pterigoideo medial, veamos este primero. El pterigoideo medial tiene su origen en la fosa pterigoidea, es decir, en la cara lateral del ala medial de la pterigoides, en la misma fosa pterigoidea y en la cara medial del ala lateral de la pterigoides, y también en el proceso piramidal del hueso palatino. ¿Se acuerda de ese? En el proceso piramidal del hueso palatino, y sus fibras descienden oblicuamente hacia lateral para insertarse finalmente en el ángulo de la mandíbula, y se va a encontrar a nivel del rafe, que se denominaba pterigo masseterino, un rafe que está dado entre el músculo pterigoideo medial y el massétero, o sea que tiene una disposición de fibras similar, solo que el massétero va por lateral y el pterigoideo medial va por medial. Este músculo está inervado por un pequeño ramo que se denomina pterigoideo medial, que es del nervio mandibular y que es una de las pocas divisiones del nervio mandibular que existen. Divisiones mediales. Una de sus divisiones mediales, entonces, es el nervio del pterigoideo medial. Y está irrigado por la arteria maxilar. Este músculo tiene la siguiente función. Cuando se activa, cuando se contrae, es capaz de producir elevación mandibular. Es decir, también ayuda a hacer elevación, pero también tiene un componente para poder hacer pequeñas lateralidades de mandíbula. Pequeñas digo, porque el que efectivamente produce lateralidad es el pterigoideo lateral. ¿Ya? Pero topográficamente también es importante, porque este musculito define la división exacta entre los territorios de la cara profunda, dividiendo una región en un espacio pterigomandibular por lateral y un espacio que se denomina pterigofaríngeo por medial. Pero está dividiendo entonces la fosa o región infratemporal. Es un músculo importante topográfico.
Ahí estamos viendo entonces el músculo pterigoideo medial, desde la fosa pterigoidea hasta el ángulo de la mandíbula. Y ahora veamos el músculo pterigoideo lateral. El pterigoideo lateral tiene dos fascículos. Primero, un fascículo que es superior y un fascículo inferior. El fascículo superior se denomina fascículo esfenoidal. El fascículo inferior se denomina fascículo pterigoideo. Pero estamos hablando del pterigoideo lateral. El pterigoideo lateral es un músculo más bien corto, que se va a ubicar de medial a lateral y de anterior a posterior. Se va a ir a insertar a la ATM de la siguiente forma que vamos a ver ahora, pero su origen va a ser distinto en sus fascículos, porque el fascículo esfenoidal se va a originar a nivel del ala mayor del esfenoides, de la porción vertical del ala mayor del esfenoides, del tubérculo esfenoidal, que habíamos visto que era el extremo de la cresta infratemporal, y también en parte, una pequeña parte de la cara lateral, del ala lateral de la pterigoides, y se va a incorporar hacia la ATM para incorporar el 20% de sus fibras hacia el disco de la ATM, y el resto de las fibras van a estar incorporadas hacia el cuello del cóndilo de la mandíbula. En cambio, el fascículo pterigoideo va a tener un origen en la cara lateral del ala lateral de la pterigoides y en parte de la tuberosidad del maxilar, y se va a incorporar con fibras que van a ser algunas ascendentes incluso y otras que van a ser descendentes para la fosa del cuello del cóndilo de la mandíbula, de tal forma de que este músculo es capaz de producir una protrusión mandibular, una protrusión del disco articular. Cuando usted abre mucho la boca, hace de que este disco se traslade en conjunto con el cóndilo, y eso es algo muy especial de esta articulación. Y adicional a eso, es capaz de unilateralmente producir movimientos de lateralidad de mandíbula. Y ya no solamente hacer un movimiento de apertura y cierre, sino que le da componente de lateralidad. Músculo pterigoideo lateral. Y aquí este dibujo me gusta mucho porque se ven algunas cositas que hemos dicho y una muy importante. Las que hemos dicho, se ve este rafio, que se da entre el músculo buccinador, que está perforado por la conducto parotidio, y ese músculo que es el músculo constrictor superior de la faringe. Se denomina rafe buccinato faringeo. Buccinato faringeo. Y se ve esta estructura que se denomina ligamento esfenomandibular. Un ligamento. El ligamento esfenomandibular está hecho para que el proceso de retrusión mandibular no sea tan intenso y el cóndilo no termine fracturando el hueso timpánico. Ese ligamento se encuentra entre el pterigoideo lateral y el pterigoideo medial, en la fosa infratemporal, o sea, por dentro de la mandíbula, y termina insertándose en la mandíbula. Pero además representa un trozo de la fascia de los músculos pterigoides, que se denomina fascia interpterigoidea. ¿Qué significa? De que estos músculos no están libres y no se pueden ver así como usted lo está viendo aquí en este dibujo, sino que están embebidos en una fascia única para todo esto, para los dos fascículos del pterigoideo lateral más el músculo pterigoideo medial, y envuelve todo. Y el revestimiento de esa fascia en la región más posterior queda engrosada y finalmente forma este ligamento que se denomina ligamento esfenomandibular. Mire ahí, aquí estamos viendo las coanas, esas. Estamos viendo una imagen similar a la que veíamos por posterior. Vemos el cuello del cóndilo mandibular, y entonces vemos el músculo massétero, acá, y el músculo pterigoideo medial, y el rafe pterigo ¿qué? Maseterino. Pterigo maseterino. ¿Ves? Aquí estamos viendo de que están observando el músculo pterigoideo medial. Este es un corte distinto, es un corte donde estamos viendo la mandíbula, pero vista medial, o sea, la cara interna de la mandíbula. Y vemos el pterigoideo medial y el pterigoideo lateral. Y vemos cómo se proyectan las estructuras, que después vamos a analizar esto. Pero muchas estructuras de la cara se van a proyectar a través de estos músculos. Por lo tanto, estos músculos son topográficamente muy importantes. Ambos, pterigoideo medial y pterigoideo lateral.
Mira acá, la misma vista que estábamos viendo anterior, solo que ahora se puede ver este músculo pterygoideo. ¿Cómo se llama este? Medial, y ese lateral. Medial, pterygoideo, lateral. Aquí estamos viendo también músculo pterygoideo, fascículo esfenoidal, fascículo pterygoideo, músculo pterygoideo medial. Y aquí estamos viendo la fosa del cuello del cóndilo mandibular, donde va inserto el músculo pterygoideo lateral, excepto parte del fascículo esfenoidal que va al disco, que es esto. Y ahí se ve la musculatura inserta en el disco del ATM. Y esto es lo que nosotros decíamos, una fosa de la mandíbula, un disco, un cóndilo mandibular y un cóndilo del temporal, y esta articulación es capaz de rotar aquí y de trasladarse acá. Para eso necesita el pterygoideo lateral. Y aquí estamos viendo los territorios donde se van a originar. O sea que la idea es que usted esto lo maneje perfectamente. Yo le hablaba sobre la lámina vertical, el ala mayor, de la pterigoides, le hablaba sobre el tubérculo inferior, la cresta infratemporal, la porción horizontal del ala mayor, la cara lateral del ala lateral de la pterigoides, etcétera, etcétera. Entonces esto, volvemos a lo que yo le he dicho en el laboratorio, lo que nosotros hemos visto hasta ahora en musculatura necesita de los otros componentes. Si usted no lo maneja, vuelve atrás, porque lo va a tener que analizar igual, porque en la prueba, aunque yo le haga preguntas de músculo, igual le puedo meter hueso. Y ahí estamos entonces finalmente viendo los componentes del músculo de los músculos pterygoideos. En una vista topográfica de un corte coronal, músculo basétero, músculo temporal, músculo pterygoideo lateral, fascículo esfenoidal, fascículo pterygoideo, músculo pterygoideo medial, constrictor superior de la faringe, que lo hemos nombrado, y este es el tensor del velo palatino, que también lo nombramos porque dijimos que esos eran músculos cranio-mandibulares. Y aquí, en esta vista, que es topográfica, pero es un corte horizontal, podemos ver ahí mandíbula, ¿cierto? Esto es rama de la mandíbula. Por lo tanto, esto sería músculo massétero, y esto es el músculo pterygoideo medial. Estos no, porque estos son músculos del cuello, son de escaleno, etc. Pero mire ahí, ese, ¿cuál es? Buccinador. ¿Por qué? Porque forma parte de la mejilla y ahí se ve la boca.